hasta esta fecha, y es un acto en el que se pretende exponer cuál es la situación actual del ictus en España y en Europa, para que fundamentalmente los diputados y las diputadas podamos tener esa información y de esa información poder adoptar compromisos que se traduzcan en iniciativas políticas que vayan a mejorar y a dar respuesta a las necesidades que hay en materia de prevención, de detección temprana, de rehabilitación, de recursos asistenciales precisos para atender de manera más eficaz y más eficiente a lo que es esta afección, a todos los factores que afectan al ictus. Y para ello lo que se va a hacer es, en primer lugar, la doctora María Alonso de Leciñana que es miembro de la Sociedad Española de Neurología, nos va a presentar el informe de Burden of Stroke in Europe, que lo ha elaborado el King's College of London, que se ha editado hace escasos meses y que yo creo que estoy seguro que va a ser de interés para todos los que estamos aquí, sobre todo para que luego nos aporte para hacer esas iniciativas. Y después don Julio Agredano, de la Asociación de Pacientes Freno al Ictus, también nos va a contar sus reflexiones, sus experiencias, sus reivindicaciones. Y por último también daremos la palabra a los grupos parlamentarios que están presentes en la sala para que ellos también hagan exposición de sus propuestas, de sus reflexiones, de sus iniciativas. Y sin más, agradeciéndoles la presencia y de antemano también sus explicaciones, le doy la palabra a doña María Alonso de Leciñana. Bien, muchas gracias. Sí, mejor. Gracias por la presentación, gracias por acogernos en esta casa y gracias por permitirnos presentar en nombre de la Sociedad Española de Neurología y de las asociaciones de pacientes con ictus lo que supone el ictus en cuanto a carga de enfermedad y el impacto que tiene en nuestra sociedad. Como decía el señor López, vamos a presentar datos de un estudio que se ha hecho, dos estudios realmente que se han hecho en Europa y que se han presentado en los últimos meses, poco después durante el verano. Pero aprovechando estos datos que tienen ustedes en el dossier que les hemos podido ofrecer entregar cuando han entrado, vamos a reflexionar específicamente sobre lo que ocurre en nuestro país. Tenemos datos locales. Estos datos son acordes con lo que se presenta en estos informes europeos y yo creo que este es el lugar donde debemos presentarlos, porque no solo vamos a presentar los números, vamos a presentar las carencias que tenemos en cuanto a la atención a estos pacientes. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y esto es una realidad, pero esto es cierto para aquellos pacientes que pueden acceder. Y es lo que no es equitativo en nuestro territorio nacional, es el acceso a estos avances científico-técnicos en el tratamiento del ictus, que son muy útiles para mejorar la probabilidad de evolución de los pacientes. Esto es muy desigual en nuestras comunidades autónomas y yo creo que nuestras autoridades, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno central, tiene que dirigir la cuestión. Cierto que hay planes nacionales que se concretan en las comunidades autónomas, pero tiene que haber un plan de ruta y aquí estamos para colaborar en la ejecución de este plan de ruta. No sé si me pase yo ahí a pasar las diapositivas, igual es mejor porque va a ser más ágil. Sí, como estamos en familia no pasa nada porque nos cambiamos de sitio. Nos conocemos ya mucho. Brevemente, ¿qué es un ictus? Y aquí voy a aprovechar para decir que no es un accidente, es una enfermedad. Esto no es una cosa que ocurre porque sí. Aquí. No es una cosa que ocurre porque sí, por lo tanto no podemos hablar de accidente. Es un proceso consecuencia de una serie de factores que vamos a comentar durante esta charla. Y esto es muy importante porque esto nos va a permitir establecer cuáles son los medios para prevenir y cómo se deben tratar, porque no es algo que ocurra sin más. Y además, tengo que decir que es una enfermedad cerebrovascular. No estamos cansados los neurólogos de oír hablar de cardiovascular como factores de riesgo. Muchos factores de riesgo son comunes a las enfermedades vasculares del cerebro y del corazón, pero no es la misma cosa y debemos saber distinguir, porque el infarto cerebral y la hemorragia cerebral, el ictus, es una enfermedad neurológica y contamos con especialistas muy capacitados en nuestro país para ofrecer el mejor tratamiento, que son los neurólogos. El ictus se puede producir
por una isquemia cerebral, un infarto cerebral, cuando un trombo interrumpe la llegada de sangre al cerebro, o bien cuando una arteria se rompe y se produce un sangrado. Esto altera el aporte de oxígeno y glucosa al cerebro, que es fundamental para que nuestro cerebro funcione, y por lo tanto se produce un déficit de función. Los síntomas son indistinguibles, sea un ictus o sea una hemorragia, pero el tratamiento sí es distinto. Y uno de los pilares que llevamos a cabo para nuestras campañas de información es poder informar de cuáles son los síntomas de alarma que un sujeto debe reconocer para solicitar atención urgente cuando los presenta, porque de la atención urgente va a depender la probabilidad de evolución favorable. Cada minuto cuenta, cada minuto que estamos en una situación de isquemia o de hemorragia cerebral, de ictus, mueren muchas neuronas y las probabilidades que tenemos de recuperarnos son mucho menores. Por lo tanto, ante estos síntomas de alarma, que no voy a leer, tienen aquí resumidos, hay que llamar urgentemente al 112. Los servicios de urgencias extrahospitalarios en nuestro país están perfectamente capacitados para detectar el problema y trasladar al paciente al centro donde mejor le van a poder tratar. ¿Cuál es el escenario en el mundo, en Europa y en nuestro país? Y ahora vamos a hablar de números, vamos a justificar por qué decimos que es una enfermedad que tiene mucho impacto. En el mundo se producen 17 millones de ictus nuevos cada año y de estos 120.000 son españoles. Es la segunda causa de muerte en los países de un nivel socioeconómico semejante al nuestro, pero en nuestro país es la primera causa de muerte en mujeres. Mueren más mujeres por ictus que por cáncer de mama y todos estamos muy acostumbrados a hablar de la importancia del cáncer de mama y de las campañas de prevención. Pues bien, el ictus causa más muertes y más discapacidad. Es la principal causa de discapacidad adquirida en el adulto, más de 300.000 personas con secuelas en nuestro país, y es la segunda causa de demencia por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Estos datos se presentan en los informes europeos que estábamos comentando, pero también son datos que hemos extraído de encuestas de nuestra sociedad y de nuestro Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, son perfectamente equiparables a la realidad de nuestro país. A pesar de estas cifras, en Europa, España no es de los países donde más incidencia de ictus hay. Aquí tenemos el reparto en los distintos países y vemos que España está entre aquellos que tienen menor incidencia. Los países mediterráneos, los países del sur de Europa, tienen menos incidencia de ictus que los países del norte. Esto depende en parte del perfil de factores de riesgo que se ven modificados por el estilo de vida y por la alimentación fundamentalmente. ¿Y cuál es el peso sanitario? ¿Cuáles son las consecuencias de haber padecido un ictus? Aproximadamente la mitad de los pacientes, gracias a los tratamientos de los que disponemos ahora mismo, cuando sufren un ictus se recuperan por completo o quedan con secuelas mínimas, pero 15% fallecen y un 30% quedan con secuelas incapacitantes. Esto quiere decir que aproximadamente un 50% de los pacientes que sufren un ictus no se van a recuperar, por lo tanto tenemos que prevenir. Pero aquellos que no fallecen, muchos quedan con un déficit motor, con secuelas cognitivas, con secuelas en el estado de ánimo, que les interfiere para sus relaciones sociales, familiares, para su reincorporación al trabajo, y esto supone un alto coste. Alto coste que se ha cuantificado en este informe europeo. El coste del ictus por año en Europa es de aproximadamente 45.000 millones de euros. Esto se divide en costes directos para el sistema de salud, que es una parte muy importante, aproximadamente un tercio, pero no hay que olvidar los costes indirectos, que muchas veces son difíciles de cuantificar porque se traducen en pérdida de la productividad. Cuando esto afecta a personas mayores, estas personas ya no producían para el sistema, pero las jóvenes sí, y estas personas muchas veces no vuelven a trabajar, y esto supone un coste. Pero además hay costes no formales, dependientes del cuidado de los familiares y de los amigos. Y en España estas cifras también son muy importantes, 1.200, casi 50 millones de euros cuesta el ictus cada año en nuestro país. Pero es que además el problema es muy importante. Hemos mejorado en la atención, hemos mejorado en la prevención, pero uno de los principales factores de riesgo no modificables para padecer un ictus es la edad. Y con la mejora de la calidad de vida de la población y el aumento de esperanza de vida, va a haber cada vez más personas ancianas en nuestro medio, y esto va a suponer un aumento de un 34% en el número de pacientes con ictus que se produzcan cada año. Y si recordamos la pirámide que habíamos visto en la diapositiva previa, España estaba aquí, pero considerando que España es uno de los países donde más esperanza de vida tienen los ciudadanos europeos, dentro de
2035, dentro de unos pocos años, tendremos una incidencia de ictus que será de las más altas de toda Europa. Y esto va a suponer no solo el aumento de incidencia, de prevalencia y de muertes, con un aumento muy importante del porcentaje de eventos que se producen, sino también en un aumento de los años de vida ajustados por discapacidad perdidos y de los años de esperanza de vida perdidos. Creo que tenemos un reto importante. Creo que esto justifica perfectamente por qué debemos mejorar todavía nuestra práctica y las medidas de las que disponemos para prevenir y tratar el ictus. La buena noticia es que los ictus se pueden prevenir en la mayor parte de los casos, 90% se podrían prevenir. Los factores de riesgo modificables más importantes están resumidos en esta diapositiva, creo que son bien conocidos por todos, son factores de riesgo cerebrovascular que aumentan el riesgo de presentar un ictus. Y dos de ellos tienen especial peso, especial relevancia, porque son muy prevalentes en la población y porque causan muchos de estos casos de ictus, tanto infarto cerebral como hemorragia cerebral. Son la hipertensión y la fibrilación auricular. Y aquí empezamos a hablar ya de las campañas de prevención. En general, los médicos, como técnicos, estamos muy bien informados de lo que hay que hacer, pero los pacientes no. Los pacientes desconocen cuáles son los factores de riesgo y desconocen qué hay que hacer para prevenirlos. En Europa, de hecho, se constata una desigualdad en el manejo de los factores de riesgo dependiendo del país y en nuestro país en concreto dependiendo del área donde se tratan. Existe una importante diferencia en cuanto a la eficacia de las medidas de prevención por comunidades autónomas. Y esto implica que las políticas sanitarias se deben implicar directamente, valga la redundancia, en estas campañas de prevención para informar a la población y para favorecer programas en los centros de salud y en los centros hospitalarios. El porcentaje de pacientes hipertensos en España decía que es muy alto, supera el 40%, pero aproximadamente el 43% tienen su tensión arterial controlada solo. Por lo tanto, es muy importante hacer estas campañas de información. La Estrategia Nacional del Sistema de Salud contempla estas campañas, pero hay que llevarlas a la práctica y se tienen que concretar en planes en las comunidades autónomas. Y, como decía, tiene que haber un plan de ruta que venga del Ministerio de Sanidad y de nuestro Congreso de los Diputados. El siguiente factor de riesgo muy importante en el que se observan grandes diferencias es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un tipo de arritmia que multiplica por 5 el riesgo de sufrir un ictus, fundamentalmente un infarto cerebral. La prevalencia en España es muy alta, pero alcanza casi el 20% en sujetos por encima de 20 años. Y esta fibrilación auricular generalmente es asintomática, no se detecta, hay que buscarla. Y debe buscarse, de nuevo, con planes dirigidos específicamente a esto. Hay un insuficiente cribado y se sabe que con tratamiento adecuado el impacto de este factor de riesgo en cuanto a la incidencia de ictus puede disminuir hasta en 2/3 la frecuencia de esta enfermedad. A pesar de ello, hay un 12% de pacientes con el diagnóstico de fibrilación auricular que no están tratados correctamente para prevenir y aproximadamente una cuarta parte de los pacientes que tienen un ictus no lo están. Y esto es grave porque el ictus asociado a fibrilación auricular aumenta todavía más el riesgo y, por lo tanto, tenemos que concienciar a nuestros profesionales y tenemos que concienciar a los pacientes. El tratamiento que disminuye el riesgo de ictus por fibrilación auricular es el tratamiento anticoagulante. Y aquí se produce una de las mayores inequidades que tenemos en nuestro país. Hoy en día hay 2 tipos de tratamiento anticoagulante. Los antagonistas de vitamina K, muchos de ustedes habrán oído hablar del Sintrón. Pero ahora mismo tenemos fármacos nuevos, anticoagulantes, que actúan sobre distintas proteínas de la cascada de la coagulación que tienen la ventaja de tener un efecto más predecible y que, por lo tanto, no requiere la monitorización de los niveles de anticoagulación que sí requiere el Sintrón. Esto se traduce en un menor riesgo de hemorragias con una eficacia equivalente. Y en nuestro país, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se pueden prescribir porque hay muchas limitaciones impuestas por un visado, mientras que en Cantabria es de libre prescripción. De libre prescripción tenemos todos, pero de libre dispensación.
y esto supone que disminuye mucho el número de pacientes que están tratados con fármacos que son eficaces y más seguros que otro, que es más barato de utilizar, aunque quizá el coste a largo plazo en cuanto a complicaciones es no tan diferente. Y creo que en esto deberíamos unificar nuestros criterios y favorecer desde aquí la puesta en común del criterio en todas las comunidades autónomas. En cuanto al tratamiento en fase aguda, quiero simplemente mencionar tres hitos que han cambiado significativamente la evolución de los pacientes. El ingreso en unidades de ictus, que son unidades especializadas en tratamiento de estos pacientes, coordinadas por neurólogos, y los dos tratamientos que tenemos para eliminar los coágulos que obstruyen el paso de sangre, la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica. Esto ha aumentado muchísimo la probabilidad de recuperación de los pacientes, con lo cual sujetos que antes tenían muy probablemente que quedar en una silla de ruedas, ahora mismo ya no van a quedar así. Y esto está disponible en los grandes hospitales universitarios, pero hay una enorme extensión de nuestro territorio nacional que no tienen este tipo de recursos. Para poner esto en marcha no es necesario mucha más dotación, es necesario organizar lo que ya tenemos, organizar lo que denominamos la cadena asistencial, desde la información a los pacientes para que puedan requerir atención urgente hasta la coordinación regional de los recursos para conseguir que, independientemente de dónde viva cada sujeto, pueda llegar al centro más capacitado para ofrecerle este tratamiento. Esto existe ya en algunas comunidades autónomas, como Madrid, que es un fantástico ejemplo, como Cataluña. Y he traído aquí el resumen de cómo estaba la situación en 2016. Ahora ha cambiado un poquito, no mucho, con una encuesta que se hizo por la Sociedad Española de Neurología. UI quiere decir unidad de ictus, donde se aplican estos cuidados específicos y la trombolisis intravenosa, y TEV, tratamiento endovascular, que es el tratamiento mediante un cateterismo que consigue extraer el trombo. Como podemos ver, hay muchas diferencias. Como decía, Madrid está muy bien dotada, Cataluña, Valencia, pero comunidades autónomas como Andalucía, como Castilla y León, como Castilla-La Mancha, que ocupan una superficie muy importante de nuestro país, están claramente infradotadas. Y como decía antes, nuestro sistema sanitario es fantástico, pero para aquellos que pueden acceder a los recursos. Y lo que tenemos que conseguir es que cualquier ciudadano pueda acceder a los recursos independientemente de dónde vivan. Esta inequidad está en nuestras manos resolverla y yo creo que para esto estamos aquí. No voy a hablar de la rehabilitación, solo dos palabras. Decir que esta inequidad que se menciona en el estudio europeo que hemos dicho previamente, también existe en España. Los tratamientos de rehabilitación, una vez ocurre el ictus y el paciente queda con secuelas, son insuficientes o tardíos o no llegan nunca. Y posteriormente tendremos la visión de un paciente que nos podrá explicar mejor cómo ha vivido esto. Por lo tanto, nuestra propuesta es muy clara. Pensamos que es necesario que la Administración, nuestras autoridades sanitarias, otorguen relevancia al ictus dentro de la agenda política y creemos que es necesaria una mayor implicación institucional del Ministerio de Sanidad que marque la hoja de ruta para dar uniformidad a la política sanitaria de las comunidades autónomas. Se debe apostar por los planes asistenciales para asegurar la equidad en el acceso a los tratamientos y se deben asegurar políticas de prevención que ayuden al control de factores de riesgo y al cumplimiento con los tratamientos. Y creo que es muy importante y quiero hacer una petición para la implicación institucional en las campañas informativas que llevamos a cabo para mejorar el conocimiento de la población, porque gracias a esto se podrá llegar a más personas. Y quiero invitarles a pensar cómo puede participar el Congreso en el Día Mundial del Ictus, que se celebra cada año para el siguiente, para 2018. Nuestras propuestas concretas son estas: propiciar el espacio para el acuerdo político, establecer un marco de planificación, facilitar el acceso a los recursos preventivos y asistenciales óptimos, reorganizando los recursos excelentes que ya tenemos para garantizar la equidad, participar, que el Congreso, que las autoridades sanitarias, que el Ministerio de Sanidad, que las consejerías participen activamente en la información a la población, que nos escuchen a los pacientes y a los profesionales, porque tenemos la visión del que sufre la enfermedad y del que sabe tratarla. Y, finalmente, reafirmar el valor y la relevancia social que supone la inversión en salud. No es un aumento de costes, es una inversión, porque esto es imprescindible para mejorar la salud de nuestra población, que yo creo que es el objetivo de todos los que estamos aquí. Y nada más. Muchas gracias por su atención.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Y ahora le damos la palabra al representante de los pacientes, a don Julio Agreda. No estoy acostumbrado. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias, obviamente, a la presidencia y a los miembros de la Comisión de la Salud por permitirnos hoy estar aquí, en esta acción. Es un placer para nosotros, además, estar de la mano con la Sociedad Española de Neurología, es decir, pacientes y profesionales juntos por un objetivo común, un objetivo de mejora de la sociedad. Y yo querría hablar desde el punto de vista o desde la perspectiva de un paciente que con 39 años tuvo un ictus, en un periodo de adaptación o de saber vivir con la enfermedad, ha ido pasando por diferentes etapas, fase aguda hasta fase crónica, y ha ido viendo de alguna forma las limitaciones o las carencias que el sistema tiene. Nosotros fundamos en el año, hace un par de años, nosotros fundamos hace un par de años la Asociación Freno al Ictus con un objetivo muy claro, es mejorar la situación del ictus en España, intentar eliminar o reducir el drama personal, familiar, social que representa la enfermedad en nuestro país. Para eso, los médicos, los especialistas y los pacientes vamos de la mano, y esta acción nos sirve a nosotros para también pedir la implicación a los miembros políticos en esta lucha, en este objetivo común, que es un objetivo que debería ser un objetivo de ciudadano, un objetivo de sociedad, un objetivo de todos. Vale. Yo voy a hablar de las cuatro principales áreas de mejora que yo he visto en todo este proceso, y es lo que estamos intentando, de alguna forma, a través de las acciones, conseguir cambiar o conseguir mejorar. La primera, voy a hablar sobre sensibilización de la población, es decir, conocimiento, extensión del conocimiento que la gente tiene sobre la situación del ictus, sobre prevención y sobre métodos de detección y de actuación. El segundo punto es para mí la importancia del tiempo en fase aguda. La doctora ha hablado de la situación, que no tiene nada que ver la situación de hoy con la situación de hace seguramente 10 años, pero existe una inequidad enorme entre comunidades. Entonces, como ha dicho, hay comunidades como Madrid muy bien dotadas, somos unos privilegiados por estar aquí, pero hay comunidades que efectivamente que tienen una carencia muy grande. Luego también quería hablar de equidad en el tratamiento, en el acceso al tratamiento, es decir, al final no estamos accediendo o todos no tenemos la posibilidad de acceder a los mejores tratamientos para nuestra enfermedad. Eso no solamente implica a nivel de prevención de nuevos episodios, sino que también implica mejor control, mayor seguridad, menos dedicación, es decir, una serie de ventajas que a la larga al paciente claramente le afectan. Y luego, por último, quería hablar de reinserción en la sociedad. Y eso lo dejo para el final porque aquí sí quiero ser un poquito más contundente. En cuanto a población, enfermedad poco conocida, ojo, y ahí hablo de poco conocida no en este contexto, no en este entorno, un entorno de una comisión de la salud donde aquí, de alguna forma o de otra, todo el mundo tiene relación con la salud, con la enfermedad, pues efectivamente no es un ejemplo del nivel de conocimiento que existe fuera. Pero yo les hago a ustedes el reto, es decir, vayan a su casa y cuando vayan a su casa comenten y hablen algo de lo que han escuchado hoy aquí. Se van a encontrar una sorpresa enorme de que nadie sabe nada. Nosotros estamos haciendo continuamente acciones de comunicación en empresas. Ayer, por ejemplo, Telefónica, empresa de telecomunicaciones, 500 empleados en un auditorio. Contamos 4 datos de los que ha comentado la doctora y nadie sabía nada. El nivel de información, el nivel de conocimiento es bajísimo, ¿vale? Fuera de un entorno ligado al entorno de salud, al entorno sanitario, el nivel de conocimiento es muy bajo. No es una enfermedad minoritaria, ni es exclusiva de gente anciana. Sí es cierto que hay un porcentaje más amplio en gente mayor, pero el 35% de los afectados están ya en edad laboral. Es decir, es gente como los que estamos aquí. Un 35% para mí no es una cantidad residual, no es un 2, no es un 5, no es un 8, un 35% es un tercio. Un tercio de la gente está todavía en edad laboral. ¿Eso qué significa? Que es gente que produce, es gente que aporta al sistema, es gente que no consume.
Con lo cual, la implicación o el impacto que puede tener este tipo de afectación en gente más joven es espectacular. Es una enfermedad, como ha dicho la doctora, altamente prevenible. Si ligamos a la dimensión de la enfermedad, primera causa de muerte en mujeres, 120.000 afectados, y ligamos a que el 90% de ellos son prevenibles, ¿por qué no se sabe? ¿Por qué no se visibiliza? ¿Por qué estamos todavía con carencias o con lagunas en parte de la atención o del sistema que estamos dando? Pues sinceramente no lo entiendo. Hay enfermedades, hay patologías que han tenido mucha más repercusión, están mucho más instauradas en la conciencia social de la gente y gracias a ello hay muchísima mayor prevención, muchísima mayor autodetección y la gente está sensibilizada con qué puede pasar. Yo no quiero personalizar, pero la doctora comentaba el ictus es la primera causa de muerte en mujeres y no es el cáncer de mama. El ictus son en mujeres casi 3 veces más de mortalidad. Si sumamos hombres y mujeres son 5 veces más de mortalidad. O sea, no es una enfermedad minoritaria, es una enfermedad que tiene un impacto social brutal. Y bueno, la gente no recibe atención urgente en fase aguda. ¿Por qué? Por desconocimiento. La gente no sabe lo que tiene que hacer. La gente, como hice yo y como hace la gran mayoría, ante una serie de síntomas se va a la cama, se va a descansar. Hay una ventana de tiempo muy corta, y si no se actúa correctamente en esa ventana de tiempo, el daño puede ser irreversible, por muerte o por discapacidad. Y la gente no lo conoce, la gente se va a la cama. La gente tiene un dolor en el lado izquierdo del cuerpo, puede ser de lo que sea, y automáticamente piensa en infarto. Sin embargo, ves raro, tienes un dolor de cabeza brutal, no andas correctamente, se te cae el vaso de la mano y vas a la cama. Y te vas a la cama. Y eso es lo que ocurre a día de hoy. La gente no actúa. Bueno, toda esta situación lo que está haciendo claramente es provocar elevados costes al sistema. Es decir, el número de afectados que hay con las implicaciones en discapacidad que genera, no solo es a nivel de recursos sanitarios, no solamente es impacto económico a nivel sanitario, sino a nivel social, a nivel personal y a nivel familiar. La dimensión de la enfermedad es brutal, es brutal. Nosotros lo que estamos haciendo desde el Fenolictus intentamos de alguna forma llegar a la gente a través no solo de campañas de divulgación masivas, sino intentar llegar uno a uno. Yo sé que es costoso, es complicado, pero es la forma en que entendemos que la información llega mucho mejor. Si te la cuenta tu padre, tu hermano, tu hijo, tu marido, llega mucho más que si la ves en un cartel. Entonces, lo que estamos haciendo, nosotros tenemos 2 pilares fundamentales de trabajo. Intentamos contactar o conectar con la gente a través de educación, los chavales, o a través de gente laboralmente activa, es decir, población que tiene capacidad de llegada a una población un poco superior, ¿vale? Y son los 2 grandes bloques. A nivel de empresa, pues básicamente lo que comentaba. Nosotros nos centramos, damos más importancia a la segunda parte que la primera. La primera hablamos de factores de riesgo, prevención. Bueno, por escucharnos a nosotros, la gente que no corre no va a salir corriendo, pero sí es cierto que tenemos que crear una cultura de salud para que la gente actúe, pero lo que tiene un impacto a corto, cortísimo plazo es saber detectar y saber qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Pongo un ejemplo. Hace unos meses estuvimos en una compañía importante, hicimos acciones de comunicación y 2 semanas después una persona que estuvo en la sala nos manda un correo y nos dice gracias, buenos días y son buenos días gracias a vosotros. Seguimos leyendo y en el texto lo que dice básicamente es que hablando con mi padre por teléfono, ¿vale? Con su padre, es decir, el entorno, no solamente el empleado, sino el entorno, detecté uno de los factores, que es el tema de problemas de lenguaje, problemas de expresión. Mi padre no era capaz de coordinar las palabras, no era capaz de encontrarlas. Y mi padre actuó como tú me dijiste que la gente actúa, la gente se va a la cama. Dijo, niña, estoy cansado, me iba a la cama. Esta chica activó el 112, activó el protocolo, servicio de emergencias, hospital de referencia y 3 días después el señor, después de un ictus, estaba sin secuelas. Ese es el impacto real que acciones de este estilo tienen. Entonces, la empresa es un multiplicador brutal, porque son los que tienen la capacidad de llegar a mucha gente. No pensemos solamente en el empleado, sino pensemos en el entorno del empleado, su entorno cercano. Y en la escuela, yo creo que todos lo tenemos claro, el futuro de una sociedad depende de la educación que reciben sus jóvenes. Bueno, pues esto va sobre eso. Esto va de intentar, a través de los jóvenes, cambiar la situación. Nosotros hemos lanzado un programa que lo tienen, que yo creo el detalle del proyecto lo tienen allí, que se basa en 3 pilares. El primer pilar es concienciar o de alguna forma hablar a los chavales de promoción de hábitos de salud.
Aléjate de las cosas malas, acércate de las buenas, mete un deporte en actividad, no fumas, no bebas, lo normal. Pero hemos dicho, oye, ya que tenemos a 100 chavales allí, ¿por qué no cogemos y les damos una pequeña píldora de información? Con lo básico, les pequeños ponemos un pequeño vídeo, les hacemos algún juego y que sepan detectar lo básico. Se te cae la cara, no levantas los brazos y no eres capaz de hablar. Y con eso, ¿cómo tienes que actuar? Bueno, pues la idea es crear esos héroes. Os pongo el caso. ¿El caso cuál es? Pues mi madre cuida a mi hijo. Esta tarde estoy aquí, mi madre está con mi hijo. Entonces yo quiero que mi hijo en algún momento pueda ayudar a su abuela. Este es el programa. El programa es conseguir que los chavales en algún momento puedan actuar. Y luego, tercer pilar es multiplicar. Multiplicar es que a nosotros nos llegue la información a través de los chavales. Si un chaval nos cuenta a nosotros, si tu hijo te cuenta algo, tiene mucho más impacto que si lo ves fuera, ¿vale? Le hace mucho más caso. Por esto va el proyecto, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues lo que pedimos es apoyo a nivel institucional, es decir, que nos ayuden a llegar a más gente, tanto a nivel de Ministerio de Educación, a nivel de consejerías, a nivel de, bueno, pues de alguna forma conseguir impulsar o llevar estos proyectos más allá. Actualmente lo estamos ejecutando uno a uno. Vamos a hablar con los directores de los colegios. Oye, ¿qué os parece que vengamos aquí? Eso llega muy tarde, eso dedica mucho tiempo. Entonces, lo que nos hace falta son apoyos para poder ejecutarlo de una forma más estructurada. Fase aguda. Bueno, entiendo que la mayoría lo entiende. Yo cuando lo vi la primera vez no lo entendí. Bueno, pues a la izquierda la doctora ha hablado de trombolisis intravenosa, que es el primer tratamiento que se aplica en caso de ictus en fase aguda, ¿vale? Pues la primera resonancia es antes de aplicar ese tratamiento, es decir, un ictus en fase nada más entrar, ¿vale? Y el segundo es el resultado después de recibir esa medicación, ese tratamiento. Bueno, pues un dato, solo el 12% a nivel nacional reciben ese tratamiento, reciben esa medicación. Claro, estamos hablando que en Madrid estamos por encima del 25%, ¿no, doctora? Pero hablando con Almería el otro día están en el 6%, por ejemplo. Hay una equidad brutal entre un sitio y otro. Depende de tu código postal. Depende de dónde vives y depende de dónde te vas de vacaciones. Depende de eso el que tengas más o menos expectativas de superación, ¿vale? Esto es una cadena virtuosa. Tiene 3 eslabones: sociedad, servicios de emergencia y hospitales. Sociedad, nadie sabe nada, la gente no va al hospital. Y servicios de emergencia y hospitales, claramente hay una línea de mejora clara a nivel del territorio, a nivel de reducir esa inequidad que existe entre comunidades. Concienciar a la población, dotar, reorganizar, no solamente es dotar, sino lo que decía la doctora, reorganizar los recursos que ya existen sociosanitarios para conseguir de alguna forma mejorar el sistema. E implantación real de unidades ictus a nivel nacional. Existen todavía 20 provincias que no tienen un solo hospital dentro de la red ictus. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con la doctora que tenemos una sanidad brutal. Bueno, pero leyendo esto no lo digo tan alto. No lo digo nada alto, ¿vale? Bueno, la situación obviamente provoca elevados costes al sistema. ¿Qué pedimos? Compromiso. Hay un plan ictus, ¿vale? Y lo que pedimos es compromiso para poder ejecutarlo. Y lo que estaba diciendo la doctora, que sea impulsado desde el Congreso, que sea impulsado desde el Ministerio de Sanidad y que de alguna forma a nivel de comunidades les llegue, ¿vale? Equidad. Equidad en el acceso a tratamientos. Como decía la doctora, y aquí no me extiendo, hay nuevos anticoagulantes, hay nuevas mejoras, ¿vale? Hay nuevos tratamientos. Hay una equidad brutal entre el 15% que tiene Madrid y el 40% que tiene Cantabria. La diferencia ¿dónde está? Que en Cantabria no tiene visado y en Madrid sí. Ya está. Eliminando el visado se evita la inequidad, porque los profesionales ya lo están prescribiendo. El problema es que no se visa. Estamos en el vagón de cola de Europa. ¿Vale? Tenemos el 50% de penetración más bajo, un 50% que el resto de países de nuestro entorno. Es especialmente significativo que países como Portugal pues esté cercano al 60-70%, mientras que en España la media nacional es del 22-23%. Bueno, pues claramente hay un campo de mejora muy amplio, ¿vale? IPT, el informe de posicionamiento terapéutico inadecuado por obsoleto. Y esto no lo digo yo, que soy informático, no soy médico. Esto lo dice la SEC, la Sociedad Española de Cardiología, la SEN, la Sociedad Española de Neurología. Es decir, están diciendo que efectivamente ahora hay una recomendación, un informe de posicionamiento terapéutico, donde las sociedades médicas están yendo en contra, porque están diciendo que llega tarde, que llega mal, que hay recomendaciones en Europa que van en otra línea.
Entonces, lo que hay que hacer es seguir esas recomendaciones. ¿Qué pedimos? Pues básicamente, pues seguir las recomendaciones. Seguir las recomendaciones de las sociedades médicas, que son los que saben, y de Europa. Punto. Siguiendo sus recomendaciones, pues conseguimos, bueno, pues reducir esa iniquidad que existe. Y por último, la reinserción. Y hablo de reinserción a nivel de rehabilitación. Bueno, esto es un tema que especialmente sangro cuando hablo de ello, ¿vale? Entonces, los recursos públicos que existen son claramente insuficientes. Y en función, además, de la comunidad en la que estés, tienes más o tienes menos. Tienes más tiempo, o llega antes o llega después. Con lo cual, los recursos públicos claramente no llegan. La rehabilitación después de un ictus es fundamental para la reinserción de una persona. Depende de muchos factores, depende de dónde para la pelota, depende de tu capacidad adquisitiva, depende del tratamiento rehabilitador que seas capaz de conseguir, ¿vale? Entonces, hay gente con el mismo origen de lesión, no siempre es el mismo, obviamente, pero digamos que tiene un nivel de secuela similar. El nivel de recuperación varía claramente en función del tipo de rehabilitación que puede conseguir. Y esto volvemos a lo mismo. ¿Tenemos la mejor sanidad del mundo? Pues sí, o no sé, ¿vale? Recursos públicos son suficientes, pero digamos, seguros complementarios de salud, los que gran parte de nosotros tenemos, los privados, los seguros privados, en todos está excluido. Rehabilitación de origen neuronal está excluida. Es decir, no hay recursos públicos, los recursos privados existen y son muy caros, y encima las coberturas privadas que algunos tenemos no cubren, con lo cual depende de esto, depende de la capacidad que tenemos cada uno de invertir en nuestro futuro, ni más ni más menos. Perdón por la frase, la prevención del sistema, para mí sí es así. Yo les cuento en mi caso, yo no tengo incapacidad laboral, yo no tengo ninguna pensión, yo no consumo recursos al sistema, al contrario, aporto al sistema. Yo tuve el ictus con 39 años. Estuve un año de rehabilitación, 4 horas al día, a 45 euros hora. Pueden hacer el cálculo rápido y ver qué gente se queda fuera de poder entrar a ese tipo de rehabilitación. Bueno, esa rehabilitación yo me la costé y gracias a eso yo pude pasar el tribunal médico. No tengo incapacidad laboral. Yo puedo seguir aportando al sistema. ¿Cómo puede ser que yo le esté repercutiendo un ahorro claramente al sistema público, y sin embargo sea yo el que haya costeado eso? Pues para mí es claramente una perversión del sistema. Es decir, esto depende de la capacidad que tiene cada uno para invertir en su futuro, no de las ayudas que está recibiendo. ¿Vale? No de las ayudas que recibe. Esto es recurrente en todas las presentaciones, elevados costes al sistema. Estamos hablando, como dice la doctora, la primera causa de discapacidad mundial. Vale. Gente joven, cada día gente joven, 35% de gente en edad laboral, con lo cual esto significa un impacto económico brutal. Vale. Visión a medio plazo, no hablar de coste, sino hablar de inversión. Esto sí que es inversión. Cada euro invertido aquí tiene un retorno claro. Esto no significa de lo que me cuesta la rehabilitación o montar una unidad de ictus o de... No, eso significa que son ahorros al sistema a medio plazo. Vale. Resumen, me quedo con las 4 cosas. Apoyo para multiplicar en la sociedad, es decir, lo que decía la doctora, implicación de acción política para de alguna forma llevar este mensaje fuera, es decir, que no se me caiga la cara de vergüenza cada vez que hablo con gente y que la gente... Primera cosa, muerte en mujeres, ¿cuánto lo sabéis? Ninguna, de 500 personas. Pues no quiero que ocurra eso, quiero que eso cambie, quiero que cuando lo pregunten la gente me responda. Entonces será en ese momento cuando se haya conseguido mayor prevención, mejor detección, actuación. No depender del código postal, ¿vale? No depender de dónde estás de vacaciones, no depender de dónde vives. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades, ¿vale? Las mismas oportunidades de superarlo. Cortar la inequidad existente que existe entre comunidades a nivel de tratamientos preventivos en muchos casos. Los nuevos anticoagulantes son tratamientos preventivos ante segundos ictus o episodios recurrentes, ¿vale? Entonces, cortar esa inequidad y darnos oportunidad a la reinserción. Es realmente, no sé decir lamentable, que una persona que todavía podría aportar mucho a la sociedad no está pudiendo hacer.
No lo puedo hacer. No lo puedo hacer no porque no quiera, sino porque el nivel de rehabilitación conseguido es muy bajo. Con lo cual, esa implicación es necesario pedirla aquí. Como decía al principio, mejorar la situación del ictus en nuestro país, reducir el drama personal, familiar y social que representa en la sociedad. Sociedades médicas, pacientes, estamos en este barco, y lo que pido también es que, bueno, de alguna forma la acción política también se implique y también lo podamos conseguir. Ya para terminar, es lo último que tengo. Si no les importa, una de las campañas que hemos hecho para el Día Mundial del Ictus, hemos preparado un vídeo con ese afán de intentar divulgar y de comunicar a la gente esto de qué va. Hemos hecho un pequeño vídeo de resumen de la enfermedad, ¿vale?, para que se vuelva viral, para intentar moverlo mucho. Entonces, esto siempre me gusta decirlo, por favor, dentro vídeo. Hola, soy Brainy y vengo a contarte muchas cosas que te interesan sobre el ictus. ¿Sabes qué es un ictus? ¿Crees que a ti no te puede pasar? Le puede pasar a cualquiera. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que limita o impide la llegada de sangre al cerebro, provocando un daño neuronal. Se divide en dos tipos: isquémico, un coágulo que obstruye el paso de sangre, o hemorrágico, la rotura de un vaso cerebral. Las secuelas que provoca son diversas y pueden ser alteración de movilidad, dificultad en el habla o en la capacidad de comprender, problemas de memoria, lógica, cálculo, de motricidad, sensibilidad y coordinación, de visión y cambio en el carácter. Impacto social. El ictus es la segunda causa de muerte global, siendo la primera causa de muerte de las mujeres. Provoca 120.000 afectados al año en España. Una de cada 2 personas que sufre un ictus no se recupera. Es la primera causa de discapacidad mundial en el adulto. Pero traigo buenas noticias. El 90% de los casos son prevenibles. Te daré algunos consejos. Cuida tu alimentación con una dieta sana y variada. Realiza alguna actividad física. Huye del sedentarismo. Para tener un cerebro sano hay que tener un cuerpo sano. Elimina el tabaco y las drogas y modera el consumo de alcohol. Realiza chequeos periódicos, análisis, tensión, corazón. Tómate la vida con calma. Y por último, mantén tu mente activa. ¿Cómo identificar un ictus? Recuerda, los síntomas del ictus son bruscos y repentinos. Para detectar los síntomas de un ictus en una persona, debes de realizar los siguientes controles. Flacidez y parálisis facial, pide a la persona que sonría. Pérdida de fuerza o debilidad en un lado del cuerpo, pide que levante los brazos. Para detectar si tiene un problema de habla o de comprensión, pídele que responda a una pregunta sencilla. ¿Cómo te llamas? Otros síntomas son visión doble o pérdida de visión, dolor súbito y muy fuerte de cabeza, o problemas de equilibrio e inestabilidad. Con solo uno de estos síntomas hay que actuar. Llama a los servicios de emergencia. No hay que esperar a que se pasen los síntomas. Cada minuto cuenta. Mientras llega la ambulancia y se activa el código ictus, puedes hacer mucho para ayudar a la víctima. Coloca la cabeza y los hombros un poco elevados. Anota la hora de inicio de los síntomas. No le des de comer ni de beber. Podría atragantarse. No dejes solo al paciente y no le des ningún medicamento. Y si estás solo, deja abierta la puerta para que puedan entrar los servicios de emergencia. Una de cada 6 personas tendrá un ictus en su vida. En tus manos está evitarlo. En tus manos está ayudar. ¡Cuéntalo! Pues ayer cuantificamos y lleva como varios miles de retweets en Twitter, no sé cuántos miles
por decenas de visualizaciones en YouTube, con lo cual esto es el tipo de acciones que podemos conseguir llegar a la gente. Entonces, bueno, hay que moverlo, hay que retuitearlo. Lo haremos. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y ahora, como hemos dicho, un turno para los grupos parlamentarios que quieran intervenir. ¿Grupo mixto? No. ¿Por Ciudadanos? Bueno, yo me encanta que hayáis venido. Pues nada, pues bienvenidos por venir y a vuestra casa, y a pesar del retraso en la organización de esta jornada, que iba a ser más próxima al Día Mundial del Ictus, ¿no? Yo desde luego no voy a hacer partidismo de esta reunión como hacen otros, voy a hablar del ictus. Y creo que me preocupaba, Julio, cuando decías, o lo he querido entender, me siento avergonzado cuando soy español y el tema del ictus, lo he entendido mal. Entonces, pero es que yo creo que la situación del ictus en España es una historia de éxito. La mortalidad por ictus en España en el año 80 era de 140 por 100.000 y hoy es de menos de 40. Se ha reducido a menos de la tercera parte. En 30.000, claro. Irán 100. Pero a ver, sí, pero todo, ¿de dónde venimos? Venimos de que eran más de 3 veces hace 30 años. Por tanto, hemos mejorado de una manera ostensible. Y además estamos en una situación, comparado con otros países europeos, muy homologable. ¿Que se tiene que seguir avanzando? Por supuesto que sí. Además, quiero decir, también a título personal, que pocas personas habrá en esta sala, aparte de ti, que has sido afectado, y si hay algún otro enfermo más sensibilizado por el tema del ictus, que yo, que tengo una mujer neuroradióloga, un hijo residente de neurología, que unos días duerme mal atendiendo ictus y al día siguiente mal pensando en lo que habrá pasado con los pacientes de ictus que ha visto el día anterior, y mi suegra con unas secuelas muy severas de ictus desde hace 6 o 7 años. Por tanto, es verdad que el tema del ictus y la rehabilitación y la prevención es muy importante. Hemos tenido aquí 2 comparecencias en la Comisión de Sanidad de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, tanto infantil como de adultos, y sabemos los problemas que hay. Pero yo insisto, creo que hay que empezar reconociendo los avances que se han dado. Y son avances que se han dado tanto en la prevención
por la mejora en el control de la hipertensión y otros factores de riesgo, como en la atención al ictus implantado, ¿no? Después, que se debe y se puede avanzar en algunos aspectos de los factores de riesgo que se han planteado, el estudio, el cribado de fibrilación auricular, el control con anticoagulantes. Seguro que sí, habrá que estudiar, ver qué dicen los informes técnicos, los informes de posicionamiento terapéutico, todo tiene un coste, pero a mí me gustaría también poner cierta relativización en algunos aspectos. Quiere decir, cuando tenemos un 40% de control de la hipertensión en pacientes que toman tratamiento antihipertensivo y saben que son hipertensos, y tenemos otro 40% no controlados de pacientes con hipercolesterolemia, las personas, sobre todo en los factores de riesgo que son asintomáticos y que tienen unos efectos a muy largo plazo, tienen una cierta capacidad de decidir si quieren seguir medicalizando su vida o no. Eso creo que nos debe hacer pensar que detectar factores de riesgo, y esto está en el ABC de la teoría de los cribados, la gente luego tiene que estar dispuesta a seguir un tratamiento a largo plazo y que además seguramente no es único, porque puede ser que además de fibrilación sea hipertenso y además tenga un colesterol alto. Y por último, incidir en la salud pública. En lo que no depende del código postal en España es en que tenemos todavía un 22% de población que fuma y un 60% de población con obesa o con sobrepeso. Entonces, claro, tenemos que incidir ahí y tenemos, por ejemplo, las tasas de tabaquismo estabilizadas en España desde hace años, desde hace 4 o 5 años. Tenemos que incidir en los aspectos de actividad física, nutrición y control de factores de riesgo muy prevalentes como es el tabaco y el abuso de alcohol. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido muy útil vuestra presentación y contar con todos nosotros para seguir dialogando y trabajando en esta enfermedad. Grupo mixto, aunque no vale intervenir al hilo de... No voy a hacer aquí política. Bueno, es Navarro, se le puede dejar. Gracias, Jesús María. Bueno, yo en primer lugar agradecer la organización de este encuentro. Me ha encantado volver a ver a Julio, que ya conocimos hace un año, si no me equivoco, en un día como hoy, y también un placer escuchar a la doctora. Yo no soy experto en ictus, como aquí hay doctores dentro y diputados dentro de esta comisión, pero creo, como insisto, no soy experto, creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y creo que me gustaría, a raíz de un buen navarro, aunque nació en Donosti, en San Sebastián, pero navarro de corazón, que vivió y sufrió en directo un ictus, a mí me impactó esas imágenes cuando entendí, después, hace ya 9 años, que ocurrió cuando le dieron el Goya de Honor a Alfredo Landa. Y me gustaría que viésemos el vídeo. Julio, ¿puedes maximizar, por favor, esa imagen? Y que veamos, solo quedan 3 minutos de vídeo, lo paramos en un momento, pero que seamos conscientes de lo que es un ictus para poder prevenir el futuro, ¿no? Bueno, ahí, ¿dónde está? En serio. No sé cómo decir gracias. Lo he perfado, por favor, el decir gracias, porque es la más bonita, es la más
exultante de mi vida. Bueno, no sé lo que me pasa, te juro que no sé lo que me pasa. Hay algo que no atisbo, de verdad, no sé. Yo quisiera decir a vosotros, a la profesión maravillosa, yo quería dejar una huella indeleble diciendo gracias. He parecido que iba a encontrar... Bueno, pues efectivamente pues esto era lo que quería demostrar nada más. Este vídeo como tal es el que ponemos nosotros, uno de los que ponemos a nivel de empresas. Y lo que estamos, la llamada, el correo que recibimos fue a raíz de este vídeo, porque la gente vio claramente que a su padre le estaba pasando lo mismo que a Alfredo Landa. Entonces, esa es la... Yo, si me permites un segundo. Ah, vale. No sé cómo es el orden. No sé si a lo mejor no hace falta. Sí. En nombre de todos mis compañeros del Grupo Popular, también daros las gracias por esta sesión, que a nosotros también nos ayuda a conocer más esta enfermedad y que además, como vosotros bien decíais en el vídeo, esto nos puede pasar a cualquiera. Y cuando habláis de esa implicación, bueno, pues nosotros... por ser políticos no estamos exentos de que nos pueda pasar esto y por lo tanto también estamos implicados directamente, porque al final pacientes a lo largo de nuestra vida siempre somos todos, y en eso no hay color político tampoco. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos la misma preocupación por las cuestiones de la salud de todos los españoles. Y yo también quiero quedarme, como hacía Jesús, con el mensaje positivo, porque creo que también en vuestro derecho de reivindicar todo lo que creéis que es mejorable, creo que también es bueno poner en valor todo lo que se avanza, porque es importante saber que, como él decía, la situación no es la misma que hace unos años, afortunadamente. La mortalidad ha descendido, y aunque ahora no tenemos que bajar la guardia, porque es verdad que el envejecimiento de la población es un factor importante para que esto pueda surgir otra vez con más intensidad. Sí creo que a raíz de la aprobación por el Consejo Interterritorial, de que antes hablabais de la Estrategia Nacional del Ictus, bueno, pues lo que es la atención en la fase aguda sí ha sufrido mejorías con esos dispositivos asistenciales, unidades del ictus, códigos del ictus, que bueno, en todas las comunidades autónomas se vienen desarrollando. Es verdad que nunca será suficiente para avanzar en cohesión y en equidad, y que todo lo que podamos hacer ha de ser importante y ha de ser bienvenido. Y en este sentido, ojalá, esta tarde se está celebrando un Consejo Interterritorial, y ojalá ese deseo que tiene el propio Ministerio de Sanidad, en que los acuerdos que se toman en ese Consejo tengan ese carácter más vinculante, y que todas las medidas que ahí se aprueben se implementen en todas las comunidades autónomas de una manera homogénea, sea lo más pronto posible. Y también me gustaría incidir en lo que habláis en el vídeo, porque es algo a lo que nosotros siempre le estamos dando mucha importancia, y es en el tema que también hacía mención Jesús María, en el tema de la prevención. Decís, el 90% de los ictus pueden prevenirse. Muchas veces exigimos, y estamos en nuestro derecho, al sistema sanitario, pero cuando ya la enfermedad se ha producido, tenemos que también ser conscientes, cada uno como ciudadano, de qué podemos poner de nuestra parte para que no se llegue a esa situación. Y en ese sentido, a mí me parece fundamental lo que habéis dicho, todo el tema de la educación en salud. Se está trabajando mucho en el tema de la educación en salud. Deciros que no solo desde el Ministerio de Sanidad, sino también desde el Ministerio de Educación, por si queréis contactar, si no lo habéis hecho, nosotros
os podemos poner en contacto con las personas responsables, sí, sin ningún problema, porque hay programas en centros educativos de educación para la salud, porque yo creo que todos los hábitos que adquirimos en la infancia y en la adolescencia, luego somos capaces de mantenerlos en la edad adulta. Y es muy importante trabajar desde pequeños en hábitos de vida saludable, en la importancia de la educación física, bueno, pues las repercusiones que en nuestra salud puede tener el consumo del alcohol, del tabaco, de las drogas, y por lo tanto creo que ahí hay que trabajar mucho, y desde la escuela, y no tenemos ningún problema en poneros en contacto con el Ministerio de Educación también para que os orienten sobre esos programas que se están llevando a cabo de educación en la salud. Y para terminar también me quiero poner en valor también que es muy importante la propia formación de los pacientes, como digo, la formación de los ciudadanos para saber prevenir, pero también la formación de los pacientes para, una vez que tienes la enfermedad, saber cómo también tus comportamientos, tu entorno puede ayudar a que tu recuperación sea mejor, la adherencia a los tratamientos, tus estilos de vida, y en ese sentido yo creo que también son muy importantes las redes de escuelas de salud para la ciudadanía, a través de la que también podéis trabajar, y también muy importante el papel de todas las asociaciones de pacientes, con quien el Ministerio, en ese espíritu de tomar las decisiones teniendo siempre presente la voz de los pacientes, el Ministerio ha firmado un acuerdo con las asociaciones de pacientes para, además, que esas decisiones que se toman por los responsables administrativos políticos en el Consejo Interterritorial, previamente también se haya escuchado la voz de los pacientes. Y por lo tanto yo creo que poco a poco es verdad que todos podemos poner de nuestra parte, y simplemente pues daros las gracias por toda esta información, daros las gracias por el trabajo de concienciación y sensibilización que hacéis, y nosotros para lo que en nuestras manos esté poder avanzar en esta materia. Aquí nos tenéis nuestro contacto y a vuestra entera disposición. Agradecer a todos los grupos políticos que han mostrado sus opiniones, y de acuerdo con el portavoz del Grupo Socialista y con la portavoz del Grupo Popular, quiero decir que es cierto que se ha avanzado mucho. Cuando yo era residente hace unos cuantos años ya de neurología, el paciente con ictus se dejaba en urgencias porque poco se podía hacer, y ahora mismo corremos para atender al paciente con ictus. Y eso es verdad, porque se ha avanzado muchísimo en el tratamiento agudo y también en los tratamientos de prevención, y eso es un hecho. Y también es verdad que en nuestro país los gobiernos han puesto su granito de arena para mejorar los sistemas organizativos de atención, y eso es un reconocimiento que tenemos que hacer y que desde luego hacemos. Pero queda mucho por hacer y no podemos dormirnos en los laureles, y yo creo que esa es nuestra función. Desde luego hay que aplaudir los avances, los logros, pero hay que condenar o por lo menos estar avisados no condenar, estar avisados de las carencias para poder solucionarlas. Y todo eso que, como decía, es muy eficaz y que está accesible, que mejora la evolución de los pacientes que llegan, es que hay muchos pacientes que no llegan, y la mortalidad ha disminuido mucho en Madrid, pero no ha disminuido tanto en Andalucía. Y esto es importante. Yo, por alusiones amables, constructivas, se pueden ver el vaso de formas, lleno o medio vacío. Yo en este caso lo veo medio vacío. Lo primero que he dicho es reconocer el trabajo y la evolución que ha habido en los últimos 10 años sobre la enfermedad, sobre el tratamiento. Pero yo creo que si nos quedamos ahí no hacemos nada y no avanzamos. Y hay mucho por hacer y hay mucho recorrido. La situación, seguramente los que estamos aquí, por vivir en Madrid, es un poco idílica. Es idílica, pero no es la realidad de lo que hay fuera. Tú te sales de Madrid y te vas a cualquiera de las Castillas y estás vendido. No vivimos en Madrid nadie de los que estamos aquí. Pues entonces lo tenéis complicado. Lo tenéis complicado. Pero digamos que hay mucho para hacer a nivel de equidad en el territorio, que todavía hay provincias, como decía, yo no me parece para estar especialmente contento sacando el pecho de que todavía hay 20 provincias que no tienen ni un solo hospital dentro de la red ictus, cuando eso está claramente orientado a que reduce secuelas y evita mortalidad.
Entonces, la mortalidad y las secuelas que hay en Madrid respecto a otras comunidades no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que ahí tenemos que trabajar. Con lo cual, yo soy de los que prefiere ver el vaso medio vacío, porque es la única forma de conseguir avanzar. Yo lo que he dicho es que tenemos la mejor sanidad pública de España, del mundo. Sí, de España seguro. Del mundo. Ahora bien, a veces dudo cuando no se consigue rehabilitación por un afectado, cuando resulta que no ha habido un tratamiento correcto, cuando resulta que la gente no llega al hospital y cuando llega no pueden hacer nada por él porque no tienen los medios para hacerlo, pues permítame que lo dude de vez en cuando, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con sentirme avergonzado con España, ni mucho menos he dicho eso. Entonces yo creo que entre todos lo que tenemos que hacer es ver que tenemos mucho trabajo por realizar, que esto, si nos quedamos aquí y de aquí sale simplemente la sensación de que hemos hecho un montón y de que estamos muy bien, pues no hacemos nada, no cambiamos nada. La situación hay que cambiarla, la situación hay que mejorarla y para eso estamos aquí. Si yo creyera realmente que esto está en una situación óptima, yo no estaría aquí, estaría dedicándome a lo mío, no estaría con ustedes hablando de este tema. Bueno, pues reiterar las gracias por vuestra presencia, por vuestras explicaciones, también por vuestras reflexiones y propuestas, y ahora está en manos de los grupos parlamentarios el traducir esto en las iniciativas que ellos consideren convenientes para ir avanzando en una realidad que ha mejorado muchísimo en los últimos años, porque hay que saber de dónde venimos para saber dónde queremos ir también, pero que todavía es una carrera inconclusa como lo son todas en la vida. Muchas gracias.